Daniel capítulo 6. Análisis del capítulo 6. Daniel significa: Dios es mi juez, o justicia de Dios. Daniel fue un siervo de Dios, y la Biblia muestra no solo eso, sino también el hecho de que fue un hombre íntegro, que se jugó la vida por Dios, y entendió que había una causa por la cual él debía batallar. Pero por sobre todo, entendía que había un Dios a quien adorar, respetar, y obedecer, y que debía estar primero en su vida. Cuando nuestra voluntad entra en pugna con la voluntad de Dios, y elegimos hacer su voluntad en vez de la nuestra, nuestro compromiso con Él se profundiza. El carácter del cristiano se desarrolla cuando su fe se pone a prueba. Dios permite a menudo que seamos tentados para ayudarnos a crecer. Capítulo 6, versículo 1. Y Darío, el Medo, lo sucedió en el trono, a los 62 años de edad. Versículo 2. Darío consideró oportuno poner al frente del reino a 120 sátrapas, distribuidos por todo el reino. Versículo 3. Y establecer sobre ellos a 3 ministros, entre los cuales estaba Daniel, a quienes esos sátrapas debían rendir cuenta, a fin de que no se atentara contra los intereses del rey. Versículo 4. Ahora bien, este Daniel sobresalía entre los ministros y sátrapas, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensaba ponerlo al frente de todo el reino. Versículo 5. Por eso, los ministros y los sátrapas trataron de encontrar un pretexto para acusar a Daniel en lo referente a los asuntos del reino. Pero no pudieron encontrar ningún pretexto ni falta, porque él era fiel, y no se le descubrió ninguna negligencia ni falta. La honestidad de Daniel provocó en los gobernadores sentimientos negativos hacia él. El robo y la extorsión eran comunes en este tipo de civilización. La mayoría de estos hombres eran egoístas y solo pensaban en sí mismos. Y como resultado de esta práctica, estos 120 gobernadores también se guardaban parte de los impuestos que cobraban para el rey. De esta manera, ellos también se enriquecían. El dinero que recibían de los súbditos que correspondía al rey, era reducido por los gastos, que según ellos, inquiría el trabajo que hacían. Pero la verdad es, que estos príncipes estaban estafando estos impuestos para vivir en casas lujosas. La responsabilidad de Daniel, era ver que estas cuentas y entradas de impuestos, fuesen correctas, para que la tesorería del rey siempre estuviese repleta. La integridad y lealtad de Daniel, causó gran admiración en estos monarcas de cultura egoísta. Por lo tanto, él fue exaltado a una posición de prominencia, en el reino de Medo-Persia. Versículo 6. Esos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra Daniel, si no es en la ley de su Dios. Versículo 7. Los ministros y los sátrapas, acudieron precipitadamente al rey, y le hablaron así: viva eternamente el rey Darío. Versículo 8. Todos los ministros del reino, los prefectos y los sátrapas, los familiares y los gobernadores, se han puesto de acuerdo para que el rey promulgue un edicto, y ponga en vigencia una prohibición, a saber, todo el que dentro de los próximos 30 días, dirija una plegaria a cualquier dios u hombre que no seas tú, rey, será arrojado en el foso de los leones. Versículo 9. Por lo tanto, rey, promulga la prohibición y consígnala por escrito, para que no sea modificada, conforme a la ley de los medos y de los persas, que es irrevocable. Versículo 10. A causa de esto, el rey Darío puso por escrito la prohibición. El testimonio de Daniel, fruto de una personalidad pura, causó una reacción en los príncipes de la corte. Las escrituras dicen que él tenía un espíritu superior. Este espíritu, no era otra cosa que el Espíritu Santo, viviendo en el cuerpo de Daniel. El celo aumentó en el corazón de estos príncipes. Cuidadosamente espiaban a Daniel. Por las noches cuando él dejaba su trabajo, ellos revisaban el dinero que Daniel recibía y cuánto dinero Daniel entregaba al rey. ¿Estaba Daniel estafando al rey, guardándose parte de lo que cobraba? Cuán llena estaba de codicia la mente de estos príncipes. Pensaban, si inspeccionamos todo lo que hace Daniel, lo vamos a coger en la trampa. Por eso, miraban cada detalle de su libro. Veían si cada cosa estaba correcta. Lo espiaban día y noche, pensando encontrar algo corrupto en él.
Se preguntaban, ¿qué hace en sus horas libres? Si lo observamos lo suficiente, seguramente que encontraremos algo malo, para poderlo culpar. Pero no encontraron nada contra él. Daniel era puro, leal, y muy devoto a su trabajo. A medida que hablaban de él, se enfurecían más. Finalmente llegaron a la conclusión, que mientras Daniel estuviese en los negocios, ellos no podrían estafar como siempre lo habían estado haciendo. Pero no podían sobornar a Daniel. Entonces comenzaron a pensar, debemos encontrar alguna manera de destruirle, y la única manera es crear una ley, que esté en contra de la ley de Dios. Así, Daniel tiene que desafiarla o desobedecer a Dios. El plan de los príncipes, había sido aceptado. Dijeron que todos los presidentes y príncipes, se habían reunido. Eso fue mentira, porque Daniel no se reunió con ellos. Dieron la impresión al rey, que todos estaban de acuerdo con la ley. Daniel no había estado en esa reunión, por lo tanto, él no podía estar de acuerdo. Él no podía estar de acuerdo con una ley, que ponía a Darío como un dios. Su codicia los llevó a mentir, y ambas, codicia y mentira, les llevó a sellar la ley que destruiría a Daniel. Versículo 11. Cuando Daniel supo que el documento había sido firmado, entró en su casa. Esta tenía en el piso superior, unas ventanas que se abrían en dirección a Jerusalén, y 3 veces por día, él se ponía de rodillas, invocando y alabando a su Dios, como lo había hecho antes. Versículo 12. Aquellos hombres acudieron precipitadamente, y encontraron a Daniel orando, y suplicando a su Dios. Versículo 13. Entonces se presentaron ante el rey, y refiriéndose a la prohibición real, le dijeron, ¿acaso no has escrito una prohibición, según la cual, todo el que dirija una oración dentro de los próximos 30 días, a cualquier dios u hombre, que no seas tú, rey, debe ser arrojado al foso de los leones? El rey tomó la palabra y dijo, así es, en efecto, según la ley de los medos y de los persas, que es irrevocable. Versículo 14. Entonces ellos tomaron la palabra, y dijeron en presencia del rey, Daniel, uno de los deportados de Judá, no te ha hecho caso, rey, ni a ti ni a la prohibición que tú has escrito, y 3 veces al día hace su oración. Está entre la espada y la pared, y no hay nada que pueda hacer. Ya sabemos muy bien lo que Daniel va a hacer. Él va a orar, y cuando lo haga, entonces lo tenemos en nuestras manos. Conseguiremos las evidencias que queremos, y nos vamos a deshacer de él. Y Daniel se fue de su trabajo, no sabemos la hora, pero él fue derecho hacia el lugar de oración. Daniel debía tener diariamente su encuentro con su Dios, nada debería interrumpir esa relación. Daniel abría su corazón a Dios, en el lugar de adoración, 3 veces al día. Los espías lo siguieron. Hombres inferiores, peones insignificantes espiaban a aquel hombre de Dios. Hombre de gran cultura y dignidad. Quizás se escondieron detrás de las malezas, o lo siguieron por las calles. Pero, Daniel llegó a su casa, y como de costumbre, se puso a orar. Y mientras él oraba, los espías lo observaban. Daniel sabía que el decreto había sido firmado por el rey, y pudo haber dicho, bueno, la verdad es que yo soy un buen empleado en este gobierno, y no quisiera que mi trabajo se termine de golpe. Así que, hoy voy a orar en privado, en un cuarto escondido. Él podía haberse respaldado en el texto que dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora. Pero, Daniel sabía, que si cambiaba su hábito de oración, podía ser considerado como un mentiroso. Por otro lado, con esta actitud, él estaría reconociendo a Darío como el supremo Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 29 dice, es menester obedecer a Dios, antes que a los hombres. Cuando la ley de Dios, y los decretos de los hombres se encuentran en conflicto, el cristiano siempre debe elegir ser fiel a Dios. Cuando la convicción bíblica de un hombre justo, está en conflicto con las leyes nacionales, él elegirá ser un criminal civil, a la vista de los hombres, antes que un pecador protegido. Por lo tanto, Daniel hizo lo que estaba acostumbrado a hacer. Al llegar a su casa, se arrodilló, y oró al Dios del cielo.
Cuando los príncipes le vieron arrodillarse, y oyeron aquella oración de adoración a Dios, sabían que ya lo tenían en sus manos. Con el corazón agitado, corrieron lo más rápido posible a contarle al rey Darío. Versículo 15. Al oír esto, el rey se apenó profundamente, y puso todo su empeño por salvar a Daniel. Hasta el atardecer se esforzó por librarlo. Versículo 16. Pero esos hombres, acudieron precipitadamente al rey y le dijeron: Tienes que saber, rey, que según la ley de los medos y de los persas, ninguna prohibición o edicto promulgado por el rey, puede ser modificado. Versículo 17. Entonces el rey mandó traer a Daniel, y arrojarlo al foso de los leones. El rey tomó la palabra y dijo a Daniel: Tu Dios, al que sirves con tanta constancia, te salvará. Versículo 18. Luego trajeron una piedra, y la pusieron sobre la abertura del foso. El rey la selló con su anillo, y con el anillo de sus dignatarios, para que no se cambiara nada en lo concerniente a Daniel. La oración, no era algo esporádico para Daniel. Él no oraba el martes, y después se saltaba hasta el jueves. El versículo 16 dice: El Dios tuyo, a quien tú constantemente sirves. Y el versículo 10, dice que oraba 3 veces al día. La experiencia religiosa de Daniel, no era algo de hoy sí, y mañana no. Daniel conocía su relación con Dios, y sabía cómo estar en comunión con Él cada día. Daniel servía a Dios continuamente. Su experiencia era continua. ¿Por qué fue capaz de enfrentar el foso de los leones? ¿Cómo Daniel enfrentó a los leones, temblando o con valentía y confianza? Daniel tenía dominio de sí mismo, por el poder que recibía de Dios. Versículo 19. El rey se retiró a su palacio. Ayunó toda la noche, no hizo venir a sus concubinas, y se le fue el sueño. Versículo 20. Al amanecer, apenas despuntado el día, el rey se levantó, y fue rápidamente al foso de los leones. Versículo 21. Cuando se acercó a él, llamó a Daniel con voz angustiosa. El rey tomó la palabra, y dijo a Daniel: Daniel, servidor del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, al que sirves con tanta constancia, salvarte de los leones? Versículo 22. Daniel dijo al rey: Viva el rey eternamente. Versículo 23. Mi Dios ha enviado a su ángel, y ha cerrado las fauces de los leones, y ellos no me han hecho ningún mal, porque yo he sido hallado inocente en su presencia. Tampoco ante ti, rey, había cometido ningún mal. En la época de Daniel, el jefe que se consideraba infalible, influenciado por sus mejores consejeros, fue el instrumento que iniciara el decreto de muerte, para todo aquel que obedeciera los mandamientos de Dios. Daniel, leal a su Dios y a los mandamientos, fue echado en el foso de los leones. El diablo intentó destruir a Daniel. Trató de eliminar a los justos de la tierra. Pero los ángeles de Dios, siempre han librado, y siempre librarán a los justos. Versículo 24. El rey sintió una gran alegría a causa de Daniel, y ordenó que lo sacaran del foso. Daniel fue sacado del foso, y no se le encontró ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Versículo 25. Luego el rey mandó traer a los hombres que habían acusado a Daniel, y los hizo arrojar al foso de los leones, con sus hijos y sus mujeres. Y no habían llegado aún al fondo del foso, cuando ya los leones se apoderaron de ellos, y les trituraron todos los huesos. Versículo 26. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, y lenguas, que habitan sobre la tierra: Tengan ustedes paz en abundancia. Versículo 27. Yo ordeno que en todo el dominio de mi reino, se tiemble y se sienta temor ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, y subsiste para siempre. Su reino no será destruido, y su dominio durará hasta el fin. Versículo 28. Él salva y libera, realiza signos y prodigios en el cielo, y sobre la tierra. Él ha salvado a Daniel del poder de los leones. Versículo 29. Así, este Daniel, estuvo en auge bajo el reinado de Darío, y bajo el reinado de Ciro, el persa. Daniel, cuyo comportamiento de entrega y fidelidad a Dios, era visible ante los hombres, dio a conocer la omnipotencia de Dios, de tal manera, que no quedó duda ante el rey del poderío de su Dios.
decretando que en su reino, se tiemble y se sienta temor ante el Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente. De esta manera, Daniel bajo la protección de Dios, continuó reflejando a Dios en su trabajo diario, al servicio de Darío, y de Ciro, el persa. El gran centro de la enseñanza de Daniel, es: Dios liberta a sus hijos de la muerte, y de las fuerzas del mal. A semejanza de muchos de sus hermanos, los profetas, Daniel fue instruido, y llamado a servir como ministro de reyes y emperadores. En la época en la que Nabucodonosor llevó a los primeros judíos a Babilonia, aproximadamente en el año 605 a.C., a Daniel, se le eligió como uno de los jóvenes judíos, llevados a Babilonia, y capacitados para servir en la corte del rey. Por su rectitud y sensibilidad a los susurros del espíritu, fue altamente favorecido por Dios. Es verdad, que Daniel vivió en su tiempo la corrupción, pero la degeneración de las actitudes y el comportamiento de las personas de estos tiempos, son espantosos, horrorosos. Siempre ha habido actos de terrible violencia, pero ahora ocurren más a menudo. Siempre ha habido mentirosos, pero ahora, el problema del engaño es más penetrante. Siempre ha habido adulterio, pero el porcentaje de personas quienes los cometen, es ahora epidémico. Siempre ha habido divorcio, pero hoy es mucho más común. Siempre ha habido jóvenes irrespetuosos, pero ahora, una generación entera, se ha olvidado del cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Aunque siempre ha habido hurtos, las estadísticas muestran que nunca ha sido peor, aún en los países más ricos, donde las personas ya tienen muchas más posesiones. Mucho más podría decirse de cada término, o frase usada en la profecía de Pablo. Y no hemos hablado acerca de la pornografía, el abuso infantil, el crimen, las tendencias en el sexo pervertido, el abuso de drogas, el odio, y la guerra. Todas estas condiciones, se han combinado, para crear una era que Pablo describió correctamente, como peligrosa. Se podría seguir mencionando infinidad de formas de corrupción, pero no acabaríamos. El ser humano ha ido corrompiéndose paulatinamente sin darse cuenta de la magnitud del pecado, acostumbrándose a él, y alejándose de Dios. Ya que con el pecado, es el ser humano que saca a Dios de su vida, hasta el punto de no querer saber nada de Dios. Nada de su Creador. Nada de quien recibe todas las bendiciones diarias. Nada de quien lo ama con amor infinito. Porque ha roto todo posible vínculo con él, porque el pecado lo ha obnubilado, y ya no reconoce la voz del Padre. La corrupción se ha infiltrado en todos los niveles. Consideremos algunos pasajes bíblicos que describen ciertas profecías cruciales. Pablo comprendió, que él no viviría en la era del regreso de Cristo. Sin embargo, Dios lo usó para registrar las condiciones que se suscitarían, cuando el tiempo finalmente llegara. Considere su profecía, de la degeneración generalizada de las actitudes y el carácter, justo previo a la segunda venida de Cristo. Él escribió: también debes saber esto, que en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Esta es una profecía poderosa, que describe la completa descomposición del carácter en los últimos días. Este tiempo ha llegado. Y estas condiciones generalizadas empeoran diariamente. Mire a su alrededor. La conducta de las personas, está cambiando rápidamente, aparentemente siempre para lo peor. Cada vez más profetas están dando la voz de alarma, pero no hay eco a estos llamados a la conversión, el tiempo se ha agotado, y la corrupción se ha salido de control. El flagelo más grande de estos últimos tiempos, es el aborto. El ser humano ha llegado tanto a corromperse, que ha hecho del aborto una empresa, comercializando con los no nacidos, creación de Dios, y la copa del Padre se ha derramado. La purificación está a las puertas. Un ejemplo de la corrupción del mundo, es la empresa abortista, Planeación Familiar.
Por si no fuera bastante siniestro el negocio legal de planificación familiar, ahora se ha descubierto que la multinacional abortista tiene otro negocio que además de espeluznante es ilegal. Después de asesinar a los niños no nacidos en las clínicas abortistas, venden los tejidos y los órganos de los fetos a empresas que investigan con ellos. Dos vídeos con cámara oculta, publicados por la Asociación Provida, Centro para el Progreso Médico, CPM, demuestran que la empresa se lucra con el tráfico de órganos humanos. Fingiendo ser investigadores científicos, interesados en comprar tejidos y partes de los fetos abortados, miembros de la Asociación Provida, graban dos conversaciones con directivos de planificación familiar, que hablan sin tapujos del negocio que hacen con las partes de los bebés descuartizados antes de nacer. En el primero de los vídeos que han salido a la luz, Débora Nucatorá, ginecóloga y directora de servicios médicos de planificación familiar, relata con escalofriante frialdad, cómo a la hora de practicar un aborto, se cuida de no estropear los órganos más demandados de los fetos. Mientras come tranquilamente una ensalada, Nucatorá afirma que en planificación familiar, somos muy buenos en conseguir el corazón, el pulmón, y el hígado, porque intentamos no aplastar esa parte, sino aplastar y presionar encima y debajo, y de este modo sacar esas partes íntegras. Estas declaraciones, las realiza esta ginecóloga, en el marco de una conversación con dos supuestos compradores de tejidos fetales, con los que negocia el precio de las partes de los bebés no nacidos. Se suelen pagar entre 30 y 100 dólares por cada parte. Nucatorá reconoce que ella misma practica abortos para planificación familiar, en embarazos de hasta 24 semanas. Así como el profeta Daniel, el Padre Eterno, ha suscitado muchos profetas en estos últimos tiempos, para llamar a sus hijos, pero es tanta la ceguera que hay en el mundo, que estos mensajes no son tomados en cuenta. Jesucristo, el unigénito del Padre, llama a sus hijos a través del siguiente mensaje. Hijos míos, mi sexto y noveno mandamiento, hoy son quebrantados y pisoteados, por la inmensa mayoría de la humanidad. Octubre 26 de 2015. 2 p.m. Llamado de Jesús sacramentado a la humanidad. Hijos míos, mi paz sea con vosotros. La fe va en decadencia, en muchos países mis casas están siendo cerradas, o están siendo utilizadas para celebrar en ellas, otro tipo de cultos. Muchas se han convertido hoy en museos, donde son visitadas solo por turistas. La desacralización de mis casas va en aumento, mis sagrarios están vacíos, y ya no hay respeto en mis recintos. Qué tristeza siento al ver la frialdad espiritual, de la inmensa mayoría de la humanidad, de estos últimos tiempos. Solo buscan satisfacer su ego, dejándose arrastrar por una sociedad consumista, que los está llevando a cambiar a Dios, por los placeres de la carne y cosas materiales. Así se cumple lo que dice mi palabra. Al final de los días, vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán más amantes de los placeres de la carne que de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Oh mujeres mundanas, mi adversario os está utilizando como conejillos de India. Vuestra lujuria y desenfreno está haciendo perder a muchos, incluso a muchos de mis elegidos. Vuestras modas indecentes, vuestra sensualidad y bajos instintos, son una afrenta al amor de Dios. Ya no respetáis al hombre casado, ni respetáis a su familia. Os habéis convertido en instrumentos de pecado, al servicio de mi adversario. Muchos hogares se están destruyendo por vuestro desenfreno. Potrillas desbocadas, estáis pisoteando el sacramento del matrimonio, separando lo que yo uní con mi bendición. Os digo, hijas de la perdición. Si no recapacitáis, reparáis y pedís perdón, os aseguro que las entrañas del Averno serán vuestra morada por toda la eternidad. Hijos míos, me duele y entristece, ver a mis jóvenes perdidos en la drogadicción y la prostitución, y ver a sus padres que no hacen nada por remediar esta dolorosa situación. Os digo perros mudos, vuestro silencio será vuestra condena. Os di una familia para que la educaran, bajo las bases morales y espirituales, pero los afanes y preocupaciones de este mundo, os están apartando de lo que vale más que el dinero. Vuestra familia.
Recapacitad, padres de familia, nuevamente os lo digo. Sed pastores, y no lobos del rebaño que he puesto a vuestro cuidado. Hijos míos, mi sexto y noveno mandamiento, hoy son quebrantados y pisoteados, por la inmensa mayoría de la humanidad. La inmensa mayoría de las parejas, tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Y no hay una voz que se levante, y les diga que esto es pecado, que ofende a Dios. Mis jóvenes fornican y se prostituyen desde temprana edad, y lo más triste es ver cómo muchos vienen a mi santo sacrificio los fines de semana, y como si no fuera pecado, reciben indignamente mi cuerpo y mi sangre. Qué tristeza siento en mi corazón, al ver la degradación moral, social y espiritual, en que está sumida esta humanidad. Mi dolor y mi calvario se reviven, y mi cabeza es traspasada por las espinas del pecado de impureza sexual. Mi cuerpo diariamente es flagelado por la lujuria, adulterio, fornicación, y sodomía, de esta humanidad ingrata y pecadora. ¿Y qué decir de los pecados de impureza de muchos de mis predilectos, que son lanzas que traspasan nuevamente mi costado? La cruz que tengo que cargar en estos tiempos, es más pesada que la que cargué camino al Calvario. Su peso desgarra mi carne, y el dolor que siento es más intenso, al ver que esta humanidad se niega a seguirme, y persiste en el pecado. Padre mío, perdónalos y ten misericordia de esta humanidad, que se olvidó de amar. Padres de familia, escuchadme, abrid vuestros oídos y prestadme atención. Porque vuestros hijos se están perdiendo, y vuestros hogares van a la deriva. Retomad el control de vuestros hogares, preocupaos más por vuestras familias. Escuchad a vuestros hijos y orientadlos, reprended con amor. Sacad tiempo de vuestro tiempo y sentaos nuevamente en la mesa. Platicad con vuestros hijos y más que padres, sed para vuestros hijos, amigos. Vuestros hijos lo que más necesitan es amor, respeto, diálogo y comprensión, y ante todo, vuestras familias y vosotros, lo que más necesitan, es volver al amor de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios está cerca. Vuestro Maestro, Jesús sacramentado. También la Santísima Virgen María, se manifiesta continuamente a través de los profetas de estos tiempos, alertando a los padres de familia para que las protejan. Que en la eternidad, habrán de dar cuentas de ellas. Padres de familia, volved vuestros ojos a Dios y a la oración, porque vuestros hogares se están destruyendo y vuestros hijos se están perdiendo. 2 de agosto de 2016. 2:30 p.m. Llamado urgente de María Rosa Mística a los padres de familia. Hijitos de mi corazón, la paz de mi Señor esté con vosotros, y mi amor y protección maternal, os acompañe siempre. Hijitos, estoy muy triste viendo cómo se están perdiendo tantos hogares, por la falta de amor, y ante todo, por la falta de Dios en ellos. Mi adversario y sus demonios están destruyendo muchas familias, creando división, confusión, y separación en ellas. La tecnología mal empleada es la causante de la destrucción de muchos hogares. Los espacios de diálogo y oración en las familias fueron desplazados por el celular, la televisión y el computador, llevando a una crisis de valores a muchos hogares. La falta de liderazgo, la falta de Dios y de oración, están sumiendo a muchas familias en una oscuridad espiritual, la cual es aprovechada por mi adversario para dividirlas y destruirlas. Padres de familia, volved vuestros ojos a Dios y a la oración, porque vuestros hogares se están destruyendo y vuestros hijos se están perdiendo. El materialismo y consumismo desaforado, los afanes y preocupaciones de este mundo, la falta de oración y de Dios, sumada a la permisividad de muchos padres, es lo que está llevando a muchos hogares a la pérdida de los valores morales, sociales y espirituales. Padres de familia. Muchos programas televisivos, películas, juegos de computador y celular, están llenos de mensajes subliminales negativos, que buscan apartar a vuestros hijos de Dios, y de la oración. Esta tecnología de muerte, está llevando a una crisis a muchos hogares.
padres de familia, ¿hasta cuándo vais a permitir que el computador, la televisión y el celular sigan siendo los padres y guías de vuestros hijos? Toda la parafernalia que ofrece la tecnología de estos últimos tiempos, tiene como finalidad sacar a Dios de vuestros hogares. Esta tecnología se ha convertido en maestro de vuestros hijos, a ella acuden, y pasan el mayor tiempo con ella. Los niños, jóvenes, y muchos adultos, parecen hipnotizados. Su mal uso está llevando a la destrucción a muchas familias. Estoy muy triste, porque por vuestra culpa, padres de familia, muchos de mis niños y jóvenes se están perdiendo. Miles de jóvenes caen diariamente en el abismo, porque sus padres se olvidaron de amar, dialogar, guiar y orientar. Y lo más triste, permitieron por su permisividad que la tecnología luciferina los apartara del amor de Dios. Padres de familia, prestadle atención a vuestros hogares, no sigáis siendo tan permisivos con vuestros hijos. Controlad el uso de la tecnología en el hogar, y destinad más tiempo para la oración en familia. Volved a llevar a Dios a vuestros hogares y retomad cuanto antes el rezo de mi Santo Rosario, para que alejéis a Satanás y sus demonios, que por medio de la tecnología ritualizada de estos últimos tiempos, ha entrado en vuestras vidas. Acordaos que él solo busca crear división, para luego robaros el alma. No olvidéis, padres de familia, que vosotros sois responsables de la educación moral y espiritual de vuestros hijos. Como padres y guías, debéis de ejercer un control y seguimiento de todo lo que ven y escuchan vuestros hijos, para que mañana no os lamentéis por la pérdida de vuestras familias. Os digo, que en el infierno, hay un lugar donde yacen las almas de muchos padres y sus hijos, que se perdieron en este mundo, por causa del mal uso que le dieron a la tecnología. Los demonios de la tecnología, los apartaron de Dios y se robaron sus almas, llevándolos a ellos, y a sus hijos, a la muerte eterna. Os pido, pues, padres de familia, que no entristezcáis más mi corazón. Retomad cuanto antes el liderazgo en vuestros hogares. Volved a la oración en familia, y leed la santa palabra de Dios. Inculcad en vuestros hijos, el amor y el respeto. Volved a la enseñanza de los 10 mandamientos, para que el amor de Dios y su presencia, vuelvan a tomar el control de vuestros hogares. No más permisividad. Quiero, hijitos, más diálogo, amor, comprensión, y ante todo, oración y respeto a Dios, y vuestros hermanos. Para que vuelvan a renacer hogares, donde Dios sea el centro, y guía de vuestras familias. Que la paz de mi Señor, y mi protección maternal, inunde vuestros hogares. Os ama vuestra Madre, María Rosa Mística. El Padre Eterno, sufre infinitamente por la sordera que hay a sus mensajes, y por los hijos que se perderán en este tiempo. El tiempo se ha agotado, y el cielo ha dado la última llamada. La corrupción enfermó al planeta, que ahora clama justicia, con los terremotos, sequías, tormentas, tsunamis. Dé un vistazo más de cerca al mundo que le rodea. Este obviamente no está dirigido por Dios, sino más bien lleno de problemas, males, padecimientos, miseria e infelicidad de todo tipo. Cristo advirtió: y oiréis de guerras, y rumores de guerras. Y habrá pestes, y hambre, y terremotos en diferentes lugares. Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7. Él continúa diciendo, en el versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. También les dijo a los discípulos, que ellos serían terriblemente perseguidos, y asesinados por el mensaje que ellos traerían. Mateo capítulo 24, versículo 9. Solo el apóstol Juan sobrevivió al martirio, viviendo hasta sus 90. Nuevos y más serios brotes de antiguas enfermedades, muchas de ellas ahora resistentes a los antibióticos, son reportadas con más frecuencia. Esto incluye epidemias de VIH, cólera, tifoidea, fiebre del dengue, la bacteria que se alimenta de carne, la enfermedad de los legionarios, los virus del ébola y del Nilo Occidental, la malaria, enfermedad glosopeda, fiebre aftosa del ganado, la enfermedad de las vacas locas, el virus de tipo Norwalk, o norovirus, el regreso de una cepa más fuerte y resistente de la tuberculosis, y una explosión de ETS, enfermedades de transmisión sexual.
Estas son solo una pequeña parte de un gran y creciente cuadro de atemorizantes nuevas enfermedades, y de antiguas que regresan con fuerza. Más de 200.000 personas ahora mueren de hambre cada día, con este número creciendo constantemente. Guerras, y lo que Lucas, el autor del Evangelio llamó, sediciones. Capítulo 21, versículo 9, llenan ahora los titulares, que traen más sufrimiento y muerte. Las enfermedades y el hambre, son simples productos naturales del desplazamiento poblacional, y de la confusión que siempre sigue la estela de la guerra. Describiendo un tiempo, en que el Evangelio del Reino, ya no pueda ser predicado. Mateo capítulo 24, versículo 21, incluye una advertencia, acerca de la venidera gran tribulación. Esto es dicho justo antes de la declaración de Cristo, de que los últimos días serán acortados. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El profeta Daniel vivió la corrupción. El apóstol Pedro dijo: en los últimos días vendrán burladores. Pablo dijo: en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuánto tiempo falta para que Cristo regrese para acabar con el lastre de la humanidad? Antes que el más grande de todos los eventos ocurra, la Biblia habla de un período llamado, los últimos días, el tiempo del fin, el fin de estas cosas, el fin de los días, y de un tiempo, cuando el curso de la historia humana como la conocemos, terminará. Es necesario su pronto regreso, el mundo agoniza, y la esperanza está en Jesucristo. Por supuesto, muchos cristianos profesos no creen en un retorno literal de Jesucristo a la tierra. De aquellos que sí lo creen, la mayoría piensan que puede estar a cientos de años de distancia. Algunos creen que podría estar a 1000 años en el futuro. Otros están un tanto preocupados acerca del Armagedón. Ellos sienten que el tiempo puede ser corto, pero no tienen idea de cómo saberlo. Sabemos que estamos en el umbral del regreso de Cristo, pues los justos claman su regreso, ya que cada día esta situación de pecado, es insostenible. El mundo moderno, está lleno de burladores. Ellos no creen que Dios intervendrá, o que esto sea siquiera necesario. La mayoría cree que la humanidad es capaz al último minuto, de arrebatar por la fuerza la victoria de las fauces de la derrota, y ser capaz de salvarse por sí misma y de solucionar sus propios problemas. La mayoría cree que todo va a estar bien, de alguna manera. A corto plazo, el hombre está equivocado, pero a largo plazo, está en lo correcto. Daniel sufrió la corrupción de todos los que le rodeaban, prefigurando los tiempos futuros. Esos tiempos futuros llegaron, el tiempo nos alcanzó, y es tal el desquiciamiento del pecado, que las personas se burlan de la idea de que Cristo viene, y escogen vivir un estilo de vida corrompido y pecaminoso. Andando según sus propias concupiscencias, pero sus burlas no cambiarán la verdad de las profecías. Los hombres deben aprender lecciones amargas, ellos han fracasado completamente en traerle al mundo las condiciones que todos esperan. Paz, felicidad, prosperidad y abundancia, permanecen elusivas a pesar de los continuos esfuerzos de la humanidad por encontrarlas. La consecuencia de todo desorden mundial, ha sido el alejamiento de Dios. No hay tiempo para Dios, siendo Dios la fuente de toda bendición, y por lo tanto de todo poder para ser capaz de vivir. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Juan capítulo 14, versículo 3. Además, 40 días después de su resurrección, 2 hombres, ángeles, les dijeron a sus discípulos, mientras él estaba ascendiendo al cielo: este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 11. Mateo registra las palabras de Cristo. Porque como el relámpago viene, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículo 27. No se equivoque. La Biblia es clara acerca del regreso de Jesucristo. Muchos versículos más podrían ser citados, que hablan de su segunda venida a la tierra, como Mateo capítulo 24, versículo 30, 37, 39, 42, 44 y 46.
Esto sucederá, y no depende de las opiniones de los hombres. Sin embargo, antes de que este climático evento ocurra, se cumplirán muchas otras cosas que ya están profetizadas. Estamos en camino a la gran purificación, ya ha sido dada la última advertencia. Estamos viviendo como en los tiempos de Noé. Cristo describió una descomposición del carácter similar a la que describió Pablo. En los versículos del 36 al 39, Cristo advirtió que las condiciones serían similares a los días de Noé, descritos en Génesis capítulo 6, versículos del 11 al 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Nuestra esperanza. ¿Por qué Jesús dobla el sudario de lino, después de su resurrección? El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 7, nos dice que el sudario, que se le colocó sobre el rostro a Jesús, no estaba echado a un lado junto con las vendas. La Biblia dedica un verso entero para decirnos que el sudario fue bien doblado, y que se colocó en un lugar aparte, quizás en donde estuvo tendido. El domingo por la mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro, y encontró que la piedra había sido removida de la entrada. Ella corrió, y encontró a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba. Ella dijo: se han llevado el cuerpo del Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro, y el otro discípulo, corrieron a la tumba para ver. El otro discípulo corrió, y llegó antes que Pedro. Se detuvo, miró dentro del sepulcro, y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró. También notó las vendas en el suelo, mientras que la tela que había cubierto la cara de Jesús, estaba doblada, y situada a un lado. ¿Era importante eso? Por supuesto. ¿Es, ahora, realmente importante? Claro que sí. Para comprender el significado de la servilleta doblada, hay que entender un poco acerca de la tradición hebrea en esos días. La servilleta doblada tenía que ver con el maestro y el siervo, y cada niño judío conocía esta tradición. Cuando el siervo ponía la mesa de la cena para el maestro, se aseguraba de ponerla exactamente de la manera en que el maestro quería. La mesa estaba decorada a la perfección, y luego el criado iba a esperar, fuera de la vista, hasta que el maestro había terminado de comer. El siervo no se atrevía a tocar la mesa, hasta que el maestro hubiera terminado. Ahora bien, si el maestro había terminado de comer, se levantaba de la mesa, se limpiaba los dedos, la boca, y la barba, hacía un nudo la servilleta, y la lanzaba sobre la mesa. El siervo entonces sabía que era el momento para limpiar la mesa. Porque en aquellos días, la servilleta arrugada quería decir, he terminado. Pero si el maestro se levantaba de la mesa, doblaba la servilleta y la ponía junto a su plato, el siervo no se atrevería a tocar la mesa, porque la servilleta doblada significaba: volveré. ¡Qué increíble! ¡Qué bello! Cristo dejó un mensaje en su tumba, para decir que volverá. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo, que no pasará esta generación, hasta que todo esto suceda. Mateo capítulo 24, versículos 33 y 34. Todos deben prepararse para lo que viene. Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2, contiene la siguiente declaración. En aquel tiempo, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna. Preparación para la segunda venida de Jesucristo. 1. Cumplir los mandamientos. Los 10 mandamientos de la ley de Dios son: primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no dirás falso testimonio ni mentirás. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros.
Décimo, no codiciarás los bienes ajenos. 2. Vivir los sacramentos. Los 7 sacramentos de la Iglesia son: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, reconciliación, unción de los enfermos, orden sacerdotal, y matrimonio. 3. Hacer obras de misericordia. Hay 14 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. Las obras de misericordia corporales, en su mayoría salen de una lista hecha por el Señor, en su descripción del juicio final. Son: 1. Visitar a los enfermos. 2. Dar de comer al hambriento. 3. Dar de beber al sediento. 4. Dar posada al peregrino. 5. Vestir al desnudo. 6. Visitar a los presos. 7. Enterrar a los difuntos. Las obras de misericordia espirituales han sido tomadas por la Iglesia, de otros textos que están a lo largo de la Biblia, y de actitudes y enseñanzas del mismo Cristo. Son: 1. Enseñar al que no sabe. 2. Dar buen consejo al que lo necesita. 3. Corregir al que se equivoca. 4. Perdonar al que nos ofende. 5. Consolar al triste. 6. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. 7. Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Justo cuando casi sea demasiado tarde, Cristo intervendrá con gran poder y gloria para salvar al hombre de sí mismo. La intervención de Dios Todopoderoso es inminente. Papa Francisco. La corrupción y el dinero son blasfemias que apartan de Dios. Al comentar un pasaje de las Escrituras, el Papa Francisco explicó que la corrupción es una forma de blasfemia, y que el lenguaje de esta Babilonia, de esta mundanidad es la blasfemia, en el que no está el verdadero Dios sino el Dios dinero, el Dios bienestar, el Dios explotación. Y que, esta caerá, esta civilización caerá, y el grito del ángel es un grito de victoria, el imperio de la vanidad, del orgullo, caerá. Como ha caído Satanás. Y cuando comiencen a suceder estas cosas, la destrucción de la soberbia, de la vanidad, todo esto, levantad la cabeza, porque vuestra liberación está cerca, es decir, te están invitando a las bodas del Cordero. Explicó. El perdón es el signo más visible del amor del Padre, que Jesús ha querido revelar, a lo largo de toda su vida. No existe página del Evangelio, que pueda ser sustraída a este imperativo del amor, que llega hasta el perdón. Incluso en el último momento de su vida terrena, mientras estaba siendo crucificado, Jesús tiene palabras de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Nada de cuanto un pecador arrepentido coloca delante de la misericordia de Dios, queda sin el abrazo de su perdón. Papa Francisco. Noviembre de 2016. Regresa a la casa del Padre Eterno. Te espera con los brazos abiertos. Vuelve a Él.